Listo. Muy bien, Juan David, por tener tu cámara encendida. Pero no la apagues, tranquilo. La idea es que son cosas que ustedes deberían hacer. Lo que pasa es que a mí me parece sumamente cansón andarles diciendo las cosas y como que prendan la cámara, digan presente, participen. Pero es lo ideal, que ustedes mantuvieran su cámara prendida para nosotros saber verdaderamente quién es el que está conectado. Entonces, voy a ir acá al comando. No, aquí no es. Listo. Vale. De nuevo, buenos días para todas y para todos los que nos encontramos acá. Buenos días, profe. Hola ahí. La idea es que se conecten más, ¿no? Pero pues dado las circunstancias y espacios que no se han sabido aprovechar precisamente pues por parte de algunas personas que utilizan las clases virtuales es para fomentar desorden y sabotear, todo lo vamos a comenzar a hacer desde la plataforma en cuanto a los encuentros sincrónicos. Por eso es que de pronto vemos así de poquitos, pero pues no importa. Lo ideal es que se conecte quienes más puedan. Y pues vamos a empezar. Rechazar. Recuerden que si no se unen desde los correos institucionales, no le doy acceso a nadie. Vamos a hablar hoy sobre nuestra guía número 4. Se las voy a comenzar a compartir, ¿listo? Una pestaña. Es esta. ¿La estamos viendo? Sí, señora. Vale. Sí, señora. Listo. Esta. Ay, a mí se me olvidó aquí cambiar una cosa, que es el tema. Bueno, acá en el tema no lo cambié, pero el tema como tal aquí en la parte de abajo lo coloco, miren. Imperio Islámico, Cisma de Oriente, las Cruzadas, la Inquisición, y son 4 temas, ¿listo? Entonces, esta guía está bastante grande. ¿Por qué? Porque resulta que los temas de ciencias sociales son muy amplios, son muy grandes, y a mí me tocó seleccionar como los más importantes, por decirlo así, dentro de este periodo para poder hacerles una trazabilidad y no llenarlos tanto de trabajo. Esta es nuestra última guía de segundo trimestre. ¿Qué quiere decir eso? Que solamente vamos a tener en cuenta la nota de 4 guías para el segundo periodo, la 1, la 2, la 3 y la 4. El periodo se acaba el 14 de septiembre, eso es un miércoles, lo que quiere decir que 3, 4, 5, el 6 de septiembre comienza una semana, sí, larguita, que va aproximadamente hasta el 6, 7, 8, 9, hasta el 10 de septiembre, y luego vamos a tener un par de días para cerrar el periodo. ¿Qué vamos a hacer durante ese tiempo? Vamos a darle espacio a las personas que nos han podido poner al día para hacer unas sesiones de refuerzo y que se coloquen al día en la entrega de las guías, ¿sí? Y también para aquellas personas que pues ya están al día y ven que de pronto necesitan algún refuerzo, reforzar los temas que hemos venido viendo durante el segundo periodo. Por eso es que la fecha de entrega máxima de esta guía va hasta el viernes 3 de septiembre, es decir, de este viernes que viene en 8 días. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señora. Bueno, No, señora. en ese momento están viendo la pantalla completa de la guía. Sí, señora.
Señora. Vale. Sí, señora. Quienes no me han entregado la guía de la independencia, que es la número 3, la que estábamos trabajando en las semanas anteriores, todavía la estoy recibiendo. Necesito que por favor me hagan llegar eso al correo electrónico o al WhatsApp para poder calificarles. Hacen falta todavía bastantes. No tengo claro en este momento quiénes de los que están conectados ya me la entregaron, pero pues si de pronto no la han entregado, por favor envíenmela, ¿ok? Para poder registrarle la nota. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Como son 4 temas los que abarcan esta guía, vamos a ver los 2 primeros hoy y la próxima semana vamos a hacer los otros 2. ¿Eso qué quiere decir? Que ustedes van a ir trabajando la guía y los puntos que aparecen ahí, tal como aparecen. Aquí les voy a mostrar. Está la teoría. Todo esto es la teoría que les puede servir para hacer la guía. ¿Sí? Los puntos de la guía. Luego aquí viene el otro tema que es el cisma de Oriente. Aquí las cruzadas. Y por último, la Inquisición. Listo, entonces acá están las fuentes como tal de dónde salió la información. No toda, pero con lo que me basé para construir la guía. Y acá están las actividades. Son 5. Lo primero que hay que hacer es elaborar un mapa mental relacionado con las características del Imperio Islámico, preferiblemente con imágenes o dibujos. Ya nosotros el periodo pasado hicimos un mapa mental. Acuérdense que el esquema de mapa mental es donde nosotros colocamos el título de la temática, en este caso, Imperio Islámico, en todo el centro, ¿sí? Y a partir del centro van saliendo como unas flechitas, alrededor como en circulitos, como si fueran las manecillas del reloj, de derecha a izquierda, con las ideas principales. Entonces, por ejemplo, en la primera usted coloca qué es, dónde nació, la ubicación geográfica y temporal. Luego coloca, por ejemplo, la sociedad, cómo funcionaba la sociedad en el Imperio Islámico. Luego otra flechita y coloca cómo funcionaban a nivel político. Luego, por ejemplo, la importancia de la religión dentro de esta cultura. Luego en qué se trataron las expansiones árabes. Bueno, eso es lo que hay que hacer ahí. Y si usted quiere, pues para que le quede más bonito y colocarle más nota, le agrego unos dibujos a cada característica, unos dibujos muy sencillos. Eso es lo que hay que hacer ahí en el primer punto. Hasta ahora, ¿tienen alguna pregunta sobre cómo se hace ese punto? No, señora. Bueno, si de todas maneras llegan a tener alguna pregunta, ya saben que me preguntan por el chat y apenas yo pueda responderles, les hago la retroalimentación. El segundo dice, elabora un resumen de 5 renglones, usted va a resumir en 5 renglones, donde explique con sus propias palabras, vuelvo y repito, lo que opina usted. No busquen nada de internet, porque si no, eso no sirve pues de mucho. La idea es que usted me diga qué entendió en esos 5 renglones sobre la temática del cisma de Oriente. Después de hacer eso, vamos a elaborar un cuadro descriptivo con mínimo 3 causas y 3 consecuencias de este hecho. Ya ahorita, más tardecito, les explico cómo se hace un cuadro descriptivo y cómo lo vamos a manejar en la guía. Este tercer punto, que es el de toda la mitad, como decir el ombligo de la guía, ese también lo pueden hacer fácil porque sí es de consulta. Es que ustedes ahí sí van a averiguar en internet, en un libro, ¿cierto? Las fechas en que ocurrieron las diferentes cruzadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya se iniciaron sobre el año 1057 después de Cristo, la primera, y son 9. Entonces usted va a consultar las fechas en las cuales se desarrollaron las diferentes cruzadas, ¿sí? Y las va a ubicar en una línea del tiempo. Ya ahorita también les explico cómo se hace esa línea del tiempo en orden cronológico, y en la parte de abajo de cada fechita vamos a colocar un pequeño dibujo. Hasta ahí vamos a dejar. ¿Por qué? Porque la próxima semana vamos a ver los 2 otros temas, que son las cruzadas a nivel general y la Inquisición. Y de ahí vamos a hacer un friso. ¿Sí saben cómo se hace un friso o nunca han hecho uno? Sí, señora. Sí, sí. Simple. Usted une como pedazos de papel o cartulina, así unos con los otros, y es así que queda como plegable. Eso es un friso, ¿sí?
con dibujitos explicando la temática. Si de repente usted lee la guía y dice, uy, no, yo esto lo entiendo súper fácil, pues lo va desarrollando. Pero pues si no, esperamos a que tengamos la clase de la próxima semana y lo hacemos. Bueno, yo voy a programar clase con ustedes sincrónica el día martes para que lo vayan sabiendo. Entonces ahí les termino de explicar la guía, con eso tienen el tiempo de ahí hasta el viernes para terminarla de hacer. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso? No, señora. Bueno. Y el quinto punto también es de consulta. Es hacer una consulta pequeñita sobre cómo se desarrolló la Inquisición en América. Entonces ustedes colocan, ¿cómo se desarrolló la Inquisición en América? Y van a elaborar un resumen pequeñito. Y después de ese resumen va a dar una opinión personal de usted sobre cómo creen que esos hechos, o sea, los de la Inquisición en América, pueden afectar la libertad de expresión y de culto en las personas. Entonces, por ejemplo, la Inquisición en América. Resulta que fue una Inquisición que llegó por medio de España en la colonia sobre el siglo XV y XVI y se mantuvo hasta el siglo XVIII aproximadamente. Perseguía a todas las personas, generalmente indígenas, negros y pues judíos. Acá llegó mucho judío durante la época de la colonia. Y lo que hacían era castigarlos, quemarlos en la hoguera, pegarles, torturarlos y demás por no convertirse en al cristianismo, digamos. Así. Ese es un resumen muy general. Después de eso, usted me va a decir cómo cree que opina, o sea, cómo es su opinión frente a eso que pasó y a la libertad de expresión y de culto que tenían los habitantes de América en ese momento. Entonces, por ejemplo, usted me puede decir, no, a mí me parece tenaz que, por ejemplo, al indígena y al afrodescendiente y a todos los demás se les haya obligado a practicar el cristianismo como una obligación más, no porque verdaderamente quisieran creer en Jesucristo. ¿Sí? Eso es así básicamente lo que toca hacer en ese punto. ¿Alguna pregunta? ¿Aló? No, señora. Bueno, igual, ya saben, si tienen dudas, me van preguntando por medio del chat en el WhatsApp y yo les colaboro, yo les ayudo con eso. Entonces vamos a empezar con la explicación de la temática, ¿listo? Voy a dejar de compartir la guía. Acuérdense que es toda esta, entonces ustedes leen. Acá en la información hay mucha información, lo que hice fue hacer un gran resumen y colocarle como apunticos míos para que ustedes puedan entender y prácticamente con esto pueden ir haciendo la guía, ¿sí? Les voy a dejar de compartir acá. Eso. Y vamos a iniciar con un video sobre la expansión árabe o la expansión del imperio islámico. ¿Listo? Acuérdense que una vez yo les hice una clase para si íbamos hablando de la temática, yo cortaba el video, les explicaba y luego seguíamos. ¿Listo? Si ustedes llegan a tener alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte, lo pueden ir haciendo. Entonces me van a contar si ven el siguiente video. ¿Estamos viendo la pantalla de YouTube? Sí, señora. Listo. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a arrancar. La idea es que si tienen un lapicito por ahí o algo así, vayan tomando apuntes, o si no, poniéndole mucho cuidado a lo que yo estoy diciendo, pues porque esta va a ser la explicación. Entonces, arrancamos. El Islam nace en la península arábiga, a principios del siglo VII. Vamos a ver cómo era ese territorio antes de la predicación de Mahoma. Profesora, ¿se escucha Podríamos doble? distinguir Voy. tres zonas diferenciadas. ¿Se escucha doble? Sí. Sí, Señora. Voy a apagar mi micrófono y ahí ustedes me dicen si se escucha mejor. Bueno, Bueno, profe. La zona más al norte estaba influenciada por el Imperio Romano de Oriente,
Aunque un poco más al este, los árabes eran aliados tradicionales de los persas. Ahí se estaba escuchando. Sí, señora. Sí, yo señora. escucho mejor. Listo. Les voy a apagar el micrófono. Una parte estaba habitada por los gazaníes y otra parte por los lajmíes. La zona central estaba dominada por nómadas, aunque también contaba con ciudades comerciales como Yatrib, Medina o la Meca, donde se encontraba la Kaaba, roca de origen meteórico que se había convertido en centro de peregrinación de los politeístas preislámicos. Al sur estaba la conocida como Arabia Feliz, donde se habían desarrollado algunas ciudades en la costa, gracias a su posición privilegiada en las rutas comerciales entre la India y Egipto. Los árabes estaban organizados en tribus que frecuentemente guerreaban entre sí. Sus creencias religiosas eran cristianas, judías o animistas. Estos últimos, que son los más numerosos, atribuían un carácter sagrado a piedras, árboles, etc. Tendemos a imaginarlos hoy en día como intrépidos soldados que visten amplios ropajes, llevan turbantes en la cabeza y montan sobre nerviosos caballos, armados con tan solo una lanza y una curvada cimitarra. Pero nos equivocamos. Su aspecto era muy similar al resto de los guerreros romanos o persas de su tiempo, ya que algunas de sus tribus llevaban siglos sirviendo como aliados o mercenarios en los ejércitos de estos dos grandes imperios. Eran predominantemente soldados de infantería, ya que la caballería en ese momento era muy escasa, y lucían las mismas espadas, yelmos y cotas de malla que los soldados de otras naciones que servían en las huestes de Persia o Constantinopla. Vamos a conocer la historia de este primer Islam. Cuando Mahoma, comerciante de la... Listo. Entonces voy a explicar esa primera parte. Ahí nos dicen que el Imperio Islámico surge en una región que nosotros conocemos como la Península Arábiga. ¿Eso donde queda ubicado en la actualidad? Pues en la parte occidental del continente asiático, ¿sí? Los primeros pueblos que habitaron esa zona eran nómadas, que es un nómada que se mueve de un sitio a otro y no tiene establecimiento de la cultura en un sitio preciso o específico. Cuando usted ya se asienta en un sitio específico y comienza a construir casas y a desarrollar una civilización, eso se llama sedentarismo. ¿Listo? Entonces, las primeras tribus o los primeros habitantes de la península arábiga y sus alrededores eran nómadas. Andaban de un sitio a otro y no estaban establecidos todos en un mismo sitio. Luego, como ahí lo mencionan, tienen características genéticas por cruces de razas que hubo ahí bastante importantes, como por ejemplo el cruce que hubo con los persas o que hubo también ¿con qué? Con los romanos, ya que ellos durante algún tiempo antes de que acabara la Edad Antigua, pues servían en los ejércitos de muchos de las legiones romanas. ¿Qué sucede en ese momento? Pues ese cruce cultural también va a causar una división que más adelante vamos a ver y también al mismo tiempo la definición de lo que va a ser el Imperio Islámico de ahí en adelante. Aquí ya lo que sigue en el video nos van a mostrar que hay un personaje principal que se llama Mahoma. Mahoma es como el Jesús del Islam. El Islam es un imperio político que se va a expandir por todo el norte de África y en Europa hasta donde conocemos hoy en día como España y Portugal, ¿sí? Pero su poder político radicaba esencialmente en el poder religioso. Hoy en día nosotros vemos conflictos como los que muestran en televisión en este país en el que nombran mucho ahorita, Afganistán, ¿cierto? Y con el tema de lo que está sucediendo allá. Y ese país, por ejemplo, es islámico, es musulmán, ¿sí? Es una de las herencias que quedaron, por ejemplo, de esa expansión árabe en algún tiempo. Y el Islam
no todo es de la misma raíz, o sea, hay uno que es muy radical y hay otro que es más liberal. Pero entonces eso surge sobre el año 622 después de Cristo con este profeta que se llama Mahoma, que en sus sueños ve a Dios, el Dios de ellos se llama Alá, y le indica que comienza una peregrinación hasta un sitio donde veíamos ahorita ahí en el mapa que se llama la Meca. Entonces ahí es donde ya es una piedra, sí que es como de origen meteórico o un meteorito, que a ellos le atribuyen poderes religiosos especiales. Sobre esa primera piedra es que se constituye el primer templo, ¿sí?, del Islam, y a raíz de ahí es donde comienzan como tal los primeros indicios y los primeros símbolos de surgimiento de esta religión. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señora. Vale, Juan David. Karina, Tomás, Miguel. No, señora. No, señora. Bueno, No, señor. pues continuamos. señora. La Meca comenzó su predicación en el 610, ya era un hombre maduro, aproximadamente tenía unos 40 años. Tras una visión, comienza a predicar contra la impiedad y la corrupción de la élite de su ciudad. Va poco a poco perfilando su doctrina. En el 619 ya reconoce que Alá es su único Dios, siendo él mismo el último de sus enviados, al igual que Abraham, Moisés y Jesús. Sin demasiados seguidores y enfrentado a los poderosos de la Meca, en el 622 se ve obligado a huir a la vecina ciudad de Yatrib, conocida después como Medina, la ciudad del profeta. Este suceso da inicio al calendario islámico, por eso se dice año de la Égira, de la migración. En Medina sus enseñanzas tienen éxito y funda la primera comunidad de creyentes de fe islámica, la Umma, en la que religión y Estado estarán profundamente unidos. Cuando Mahoma muere en el 632, ha conseguido unificar a casi toda Arabia. 2 años antes había conquistado la Meca a la cabeza de 10.000 guerreros. La convertirá en la capital religiosa y Medina será la capital política del nuevo Estado que estaba creándose. En esa fecha podemos vislumbrar los cimientos de la nueva religión, que serían más tarde el Corán, o palabra de Dios revelada, y la Sunna, que es un conjunto de tradiciones y sentencias atribuidas a Mahoma que los musulmanes deben seguir. A la muerte del profeta se inicia... Listo. Entonces ahí vemos unos símbolos o unas características bien importantes que van a definir al Islam, no solamente como una religión, sino como un Estado, el Estado Islámico o el Imperio Islámico. Como bien lo mencionan ahí, hay una capital como tal política que es Medina, que es cuando Mahoma tiene que huir de la Meca y comenzar como tal a tratar de reorganizar militarmente todos sus ejércitos y toda su ideología para comenzar a unir a todos los pueblos árabes nómadas que habían alrededor de la península arábiga. Una vez lo logra, él regresa a la Meca y ahí es donde se constituye o se construye la primera mezquita o el primer gran templo del Islam. Ese templo va a ser muy importante porque, por ejemplo, hoy en día, en la época en la que estamos, se dice que todas las personas que pertenecen a esta religión deben ir por mandamiento una vez en la vida a peregrinar a ese sitio para poder acceder al reino de los cielos dentro de esa religión. El Islam es una religión monoteísta, es decir, de un solo Dios, al igual que el cristianismo y el judaísmo. Ahí, como lo mencionan, muchas de las bases del Islam surgen del judaísmo, al igual que muchas de las bases del cristianismo también surgen del judaísmo. Acordémonos que Jesús, él no era cristiano, Jesús era un judío. ¿Listo, chicos? Para que tengamos eso claro. Cuando a Jesús lo van a crucificar, a él lo castigan y le colocan en la parte de arriba de la cruz una insignia que dice, salve al rey de los judíos, porque se suponía que él iba o era el Mesías del pueblo de Judá o de los judíos. Muchos de esos judíos de la época no lo aceptaron y por eso es que lo condenan a la cruz con la complicidad del Imperio Romano. Quienes en realidad fundan el cristianismo son los apóstoles y las comunidades que empiezan a surgir
separándose del judaísmo en esa época, y ya con el Imperio Romano sobre el año 332 y lo que veíamos del Concilio de Roma y el Concilio de Nicea, es que Constantino nombra al cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, que era lo que veíamos pues en el periodo pasado y en clases pasadas. ¿Por qué les menciono esto? Porque es importante que veamos nosotros al Islam como una de las religiones. Por favor, Juan, deja la cámara quieta. Juan David, gracias. Esas tres religiones a lo largo de la Edad Media y luego en la modernidad y en la época actual van a estar estrechamente relacionadas con conflictos políticos y conflictos internacionales. Mucho de lo que conocemos como la denominada Guerra Santa, ¿sí? En Oriente Medio está relacionada por cuestiones de creencias religiosas, ¿sí? Entonces, por eso es que hago como la comparación y mención de eso. Entonces, Mahoma muere. Mahoma muere en el año 632 después de Cristo, y con la muerte de él, antecitos de eso, inicia algo que se llama el Imperio Islámico, ¿sí? Y el calendario islámico. Para ellos, el año 622 es como si fuera el año cero, como decir el año cero de Jesús. 1, 2, 3, por eso nosotros vamos en el año 2021. Pero en realidad, para la cultura árabe, ellos hasta ahora van como en el año 1360 y algo. Ustedes dirán, uy, ¿cómo funciona eso? O sea que ellos andan en un tiempo muy diferente y demás. No, religiosamente hablando, sí. Pero en cuanto a la vanguardia del mundo y demás, ellos también están en el año 2021, porque sus celulares, sus dispositivos electrónicos, todo funciona según la racionalidad de Occidente. Entonces, religiosamente van 632 años antes que nosotros, pero en cuanto a lo político y a lo tecnológico, sí van a la par del año en el que nosotros estamos ubicados. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señora. No, señora. Bueno, debemos tener en cuenta entonces que el Islam, eso va a salir en una evaluación que yo les voy a hacer. A los virtuales también les voy a evaluar. Ya cuando llegue el momento les voy a decir cómo. Cuando yo les pregunte por el Islam como imperio, ustedes me van a decir que sí, que efectivamente es un imperio político, pero que basa toda su ideología y todo su ser y cómo se fundamentó con base a la religión. Entonces, aquí no hay separación entre la religión y el Estado, sino todo lo contrario, el poder político y el poder religioso están unidos. Y en la actualidad sigue siendo de esa manera. Volvemos al video y seguimos acá viendo. Ay, pero... El periodo de los califas ortodoxos, que va del 632 al 661. Las tensiones por la sucesión se solucionan con la proclamación de Abu Bakr, quien derrota a las tribus árabes que aún no se habían sometido al Islam. A su muerte le sucederá Omar, también suegro de Mahoma. Los musulmanes consiguen varias victorias sobre el Imperio Romano de Oriente. Conquistan Siria, entrando en Damasco en el 635, y Palestina. Jerusalén cae en el 638. Su general, Amer ibn al-As, ocupa Egipto, siendo Alejandría evacuada por los bizantinos en el 642. Allí se funda Fustat, muy cerca de lo que en el futuro será la ciudad del Cairo. Persia tampoco escapa a la expansión islámica y su capital, Cesifonte, cae en el 638. Y Nínive, en la zona de Mesopotamia, en el 641, llegando los musulmanes hasta Armenia. Omar transformó el Estado árabe en un imperio teocrático, proclamándose príncipe de los creyentes. Organizó para ello una administración en las tierras ocupadas, en las que el jefe de las tropas de ocupación es al mismo tiempo el delegado de asuntos civiles, religiosos y judiciales del califa, aunque mantiene en lo esencial la administración romana o persa preexistente.
Respetó las creencias religiosas de los conquistados pertenecientes a las religiones del libro, judíos y cristianos, que bajo el estatuto de dhimmies o protegidos pagaban un impuesto específico. Fundó varias bases avanzadas en el límite de las nuevas conquistas, que luego se convertirán en populosas ciudades. Pero en el año 644 es asesinado en Medina. Ahmad, yerno de Mahoma, será su sucesor y gobernará del 644 al 656. Continúa con la política expansiva de su antecesor. Derrota a los bizantinos cuando trataban de recuperar Egipto, y desde allí lanza campañas de saqueo sobre el norte del África bizantina hasta Cartago. Funda la base avanzada de Barca y se establece el límite entre romanos y árabes en torno a la Tripolitania. Ahmad supo hacer frente a Constantinopla en el mar. Saqueó Chipre y Rodas, derrotando a los romanos en la batalla de los Mástiles en 655. Pero al año siguiente fue asesinado y es sustituido por Alí, también yerno del profeta, al estar casado con su hija Fátima. Su nombramiento no va a ser aceptado por todos y deberá imponerse militarmente a los seguidores de Aisha, viuda de Mahoma, en la batalla del Camello o de Yamal, junto a Basora, en el 656. Trasladará la capital a la base de Kufa, Irak, perdiendo Medina su importancia política. En Siria, su gobernador, Muawiya, de la poderosa familia de los omeyas, tampoco reconocerá su autoridad. Ambos acaban sometiéndose a un arbitraje que tras un tiempo falla a favor del omeya Muawiya. Alí se repliega a su feudo de Kufa en Irak. Allí fue asesinado en el 661. Esta muerte supondrá la división del Islam en sus dos grandes ramas. Los chiíes, que piensan que el califa debe pertenecer a la familia de Alí y sus descendientes, y que tienen en cuenta como fuente de ley los dictámenes de los imanes. Representan hoy aproximadamente el 15% de todos los musulmanes y son mayorías en zonas como Azerbaiyán, Bahrein, sur del Líbano y sobre todo en Irak e Irán. La otra gran rama son los suníes, que además del Corán, son devotos de los testimonios de Mahoma recogidos en la Suna. Son hoy la tendencia mayoritaria en el Islam. Por último están los jarilíes, una facción de los musulmanes que dejaron de apoyar a Alí en el 657 y que, a diferencia de las dos anteriores, defendían que el califa podía ser cualquier musulmán elegido por la comunidad. Se debe elegir para ese puesto al más digno de entre los creyentes. Son mayoría actualmente en el sultanato de Omán, en Zanzíbar y en algunas partes del Magreb. Pero prosigamos. Bueno, no se me vayan a asustar con todo ese poco de nombres y con todo ese poco de fechas porque en realidad no es importante, ¿sí? Lo importante es ver que en este momento, o sea, después de la muerte de Mahoma, surgen unas figuras que se llaman los califas. A esa denominación política se le llama el califato. ¿Qué es un califato? Es como un reinado, ¿sí? Dentro del Imperio Islámico reconocemos tres grandes califatos. El ortodoxo, que es este en el que vamos, el de los omeyas y el de los abasi, ¿sí? Entonces, ¿qué es un califa? Es una figura de poder que lidera un territorio. En este caso, los territorios conquistados por el Islam. Entonces, es como un rey. Pero ese rey no solamente tiene características políticas, sino que también tiene características religiosas. Acuérdense que en el Islam es supremamente importante la figura de Dios y la figura de la religión para poder gobernar y para poder hacer sus conquistas y sus expansiones militares. Dentro de este primer califato, que es el ortodoxo, se logra la conquista de prácticamente todo lo que se conoce en la antigüedad como el mundo árabe. Y no solamente en esa parte, ¿sí? Que conquistan Siria, conquistan antiguos territorios del Imperio Romano, del Imperio Bizantino o el Imperio Romano Oriental, sino que también se extienden por todo el norte de África, como ya les había comentado, y alcanzan a llegar a Europa. Por eso es que los europeos y los reinos de esa época, como por ejemplo los germanos, lo que ha quedado en el Imperio Romano Antiguo,
y demás empiezan a asustarse, ¿sí? Otros que estaban ahí metidos eran los galos, donde hoy en día queda Francia, y los anglicanos, ¿sí? En Inglaterra, lo que hoy en día es Inglaterra, comienzan a tratar de frenar esa expansión árabe, porque así como iban de rápido, sí se dieron cuenta que prácticamente en 60 años habían conquistado una gran parte del territorio. Ellos dijeron, oiga, venga, no nos toca tratar de mirar a ver cómo frenamos a esta gente, porque si no, van a conquistarnos a nosotros y van muy rápido. El avance del Islam se frena en Europa por la parte occidental hasta Portugal. Ellos duran aproximadamente 5 siglos, o sea, 500 años teniendo dominio en esos territorios. Por eso es que mucha de la cultura española y portuguesa tiene raíces árabes, ¿sí? Palabras como almuerzo, alfajor, álgebra, ¿sí? Son de prefijo árabe por la herencia que ellos dejaron sobre, pues, la cultura occidental. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señora. No, señora. Listo. Entonces, vuelvo y les repito, todos estos nombres de los califas que nombran ahí, es como para que nosotros de pronto los tengamos como referencia, pero yo en ningún momento se los voy a preguntar en ninguna evaluación ni nada. Solamente nos basta con saber que habían unos seres que se llamaban los califas, que eran los dirigentes de los califatos, que fueron los que, por ir a la cabeza, desarrollaron todo lo que conocemos como la expansión árabe. Y ellos se van a comenzar a dividir. O sea, esa unión que generó Mahoma, por razones políticas, el poder divide a la gente y divide a los imperios, fue a causar una división aproximadamente sobre el año 700 y pico, ¿sí? 712, 713, o sea, en el siglo VIII, que son los sunitas, los chiitas y los aisha, que se hablan ahí. En la actualidad todavía siguen esas divisiones del Islam, ¿sí? Entre lo que nosotros conocemos como los más radicales y los más liberales. Por acá, me devuelvo un tricítico. Acá. Nosotros los vamos a ver. Los chiitas son los más radicales, los que dicen prácticamente que los califas y los dirigentes de los estados islámicos deben ser descendientes prácticamente que de la estirpe o el linaje de Mahoma. Sí, entonces imagínense, no hay en pleno 2021 usted irse atrás en el tiempo y mirar a ver quién corresponde con ese árbol genealógico, si no puede ser dirigente. Es bien complicado. Por eso es que ellos representan una porción minoritaria actual dentro del Islam. Los sunitas son los que simplemente se adhieren a lo que diga el Corán, y el Sunna, que es el libro como de las costumbres que deben seguir los musulmanes, y ya con eso basta. Ascienden más o menos al 50% de la población musulmana en ese momento alrededor del mundo. Y los harijíes son aún más liberales todavía y simplemente piensan que todo aquel que siga las enseñanzas del Corán y del Sunna, independientemente de si pertenecen a la comunidad arraigada del Islam en el Oriente Próximo o en cualquier lugar del mundo, pueden ejercer liderazgo dentro del Islam. Entonces, aquí vamos a seguir. Elegir para ese puesto al más digno de entre los creyentes. Son mayoría actualmente en el Sultanato de Omán, en Zanzíbar y en algunas partes del Magreb. Pero prosigamos. Alí ha muerto. Han pasado 30 años desde la muerte de Mahoma y el Islam ya se ha hecho dueño de toda la península arábiga. Ha conquistado el imperio persa y ha arrebatado a los romanos de Oriente Palestina, convirtiendo Jerusalén en una de las ciudades santas del Islam. Finalmente, conquista Siria, Egipto y la Tripolitania. ¿Cuáles habían sido las claves de ese éxito? Conocer las debilidades de sus enemigos,
presentarse como una buena alternativa a la corrupción y la búsqueda de botín. Todo ello facilitó que las tribus árabes se unieran bajo un solo mando. Las disputas religiosas y las tensiones fiscales en zonas como Siria, Palestina o Egipto facilitaron que los pobladores de esos lugares vieran con buenos ojos a los musulmanes. Además, los nuevos conquistadores ofrecían a las ciudades que capitulaban buenas condiciones al respetar gran parte de las propiedades y creencias de las élites locales y al mantener lo esencial de la administración preexistente. A cambio, los no musulmanes debían pagar un impuesto especial. Se nutría a las guarniciones árabes de los ingresos de las antiguas tierras públicas y de la imposición de un impuesto personal que se unía a los ya existentes. Los musulmanes, por el contrario, solo estaban obligados a la limosna, tal y como se establece en el Corán, es decir, a pagar un pequeño porcentaje de su renta. Esta discriminación fiscal estimulará las conversiones a la nueva fe. Además, tanto el Imperio Romano de Oriente como la Persia de los sasánidas estaban agotadas económica y militarmente después de 25 años de guerra casi ininterrumpida. Los omeyas eran una de las familias más poderosas de Arabia. Su acceso al poder supuso la centralización de la administración en la nueva capital, Damasco. Hicieron hincapié en el carácter teocrático del poder del califa, que además se rodeó de una shura o consejo de notables de diferentes tribus. El imperio omeya será esencialmente árabe. Estos estaban claramente privilegiados frente al resto de pueblos. La continuidad de sus conquistas será un excelente medio de aplazar las querellas religiosas. Muawiyah, que gobernó del 661 al 680, se impuso desde su puesto de gobernador de Siria primero a su rival Alí y después a uno de los hijos de este. Es el responsable del traslado de la capital a Damasco. Fracasó frente a Constantinopla en su gran ofensiva, fijándose una frontera más estable en torno al Taurus. Al oeste conquista Kabul, Bukhara e inicia la conquista del territorio de Samarcanda. Su hijo, Yazid I, vence en la batalla de Kerbala a otro de los hijos de Alí, Husayn. Kerbala se convertirá así en centro de peregrinación de los chiitas que instituyen ese día como día de duelo. Tras los breves Muawiyah II y Marwán I, llega al poder Abd al-Malik, que derrota a chiitas y jariyitas y restablece la unidad del imperio. Impulsa la gran expansión musulmana por el norte de África con la conquista de Cartago en el 698. Funda en la actual Túnez la ciudad de Kairouan, donde se construirá una gran mezquita. Los musulmanes penetran hasta Marruecos y crean un sistema monetario basado en la dualidad entre el dinar de oro y el dirhem de plata. También se establece el árabe como idioma oficial de la administración, reemplazándola al griego y al persa. Abd al-Malik acabará las obras de la cúpula de la roca. Su hijo y sucesor, Walid I, impulsará la finalización de la mezquita de Al-Aqsa. Ambas mezquitas están en la explanada de las mezquitas de Jerusalén. Con este califa, los omeyas alcanzan su máxima extensión territorial. Durante el reinado de Walid I se conquista la Transoxiana, la región del Indo, y a partir del 711 el reino visigodo de Toledo. El fracaso en el asedio de Constantinopla en el 718, la detención de la conquista en el norte de Hispania y el sur de Francia tras las derrotas en Covadonga y Poitiers en el 732, marcaron el final del Islam clásico. Los problemas sociales y religiosos facilitaron la derrota del último omeya, Marwán II, en la batalla del Gran Zab, un afluente del Tigris. De la matanza de la familia omeya por sus rivales abasíes, solo escapa Abderramán, que marcha a España y funda el Emirato Independiente de Córdoba en el 756. A los omeyas les sucederán los llamados califas abasíes, que trasladarán su capital a Bagdad. El Islam bajo su gobierno experimentará nuevos avances en África y Asia, y retrocesos en zonas como la península ibérica, aunque esa ya es otra historia.
Listo, mis amores. Entonces, esto que acabamos de ver es la primera expansión árabe, que quiere decir que han habido más. En la actualidad, por ejemplo, se habla de una cuarta expansión árabe, que es que con toda la llegada de la modernidad de los medios de comunicación y demás, ya solamente no encontramos musulmanes en la península arábiga, ni en esa parte del occidente de Asia, sino que, por ejemplo, en Colombia hay presencia del Islam, en Francia hay presencia del Islam, en todos los continentes en la actualidad se practica esa religión. De pronto no es muy común verlos, pero sí hay y sí se practica. De hecho, acá en Colombia, en Bogotá, por los lados de la carrera 127, hay una mezquita. La mezquita es como las iglesias de ellos, los templos, para que lo tengamos en cuenta. Entonces, este hecho y este imperio, esa primera expansión del Islam en la Edad Media, va a ser muy importante porque va a ser uno de los detonantes para que en la Baja Edad Media encontremos unos hechos como lo fueron las cruzadas, que es uno de los temas que vamos a ver en la próxima clase. ¿Qué fueron las cruzadas? Fueron las guerras que se establecieron entre los cristianos católicos y el Islam por el control de un territorio muy particular y muy importante que es Jerusalén. Ahí lo nombraban. Resulta que si ustedes le pusieron harto cuidado al video, las tres principales mezquitas que construyeron los califatos árabes de esta época, de esta primera expansión, lo hicieron alrededor de Jerusalén, precisamente como para salvaguardar esa ciudad. Es uno de los centros de nacimiento del Islam como religión y como imperio, y al mismo tiempo los cristianos lo van a reclamar como suyo, dado que Jesucristo también nació en ese sitio. Entonces, a raíz de eso es que se van a desarrollar ese tipo de guerras y de disputas en el tema que vamos a ver la siguiente clase. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda relacionada con este tema, o si de pronto quieren hacer algún aporte relacionado con de pronto lo que hayan visto en la televisión en estos días o algo así. Pues, por ejemplo, en las clases presenciales me surgían o les surgían muchas dudas, más bien a los estudiantes, frente al tema de la libertad de las mujeres y ese tipo de cosas. No sé si de pronto tengan alguna duda con eso o quieran preguntarme. ¿Ninguno? No, señora. No, señora. Bueno, esta religión es bien particular, ¿no? Son demasiado restrictivos con las libertades porque así se estableció desde el momento en sus libros sagrados. Entonces, por ejemplo, podemos encontrar que dentro de las facciones más radicales del Islam, o sea, dentro de los chiitas, hay la prohibición de que las mujeres, por ejemplo, salgamos a la calle solas si no es en compañía de un hombre, ya sea nuestro papá, nuestro marido o nuestros hermanos. Por eso muchas mujeres en esta facción del Islam se cubren totalmente el cabello, la cara, incluso hasta los tobillos, con una prenda que se llama la burka, ya que se considera que una mujer no puede exhibirse en público, pues puede provocar pensamientos impuros en los hombres, ¿sí? O sea, básicamente que un hombre tienda pensamientos impuros es culpa de la mujer y no de ellos mismos, entre otras cosas, ¿sí? No todo el Islam funciona de la misma manera. Hay países, por ejemplo, en Turquía, como Turquía, que practican el Islam, pero solamente las mujeres que lo quieren llevar, llevan un velo en el cabello, como para cubrirse el cabello y salir hacia la calle, pero prácticamente se pueden vestir como ellos quieren. Es una de las facciones más liberales que tiene el Islam en este momento. Entonces, en resumen, el Islam es una religión que surge en la península arábiga, ¿sí?, sobre el año 622 después de Cristo, con un profeta que se llama Mahoma. Él funda esta ciudad, esta religión y el imperio en un sitio que conocemos como la Meca a nivel religioso y Medina a nivel político. Tiene unos califatos que van a ser los protagonistas de la primera expansión árabe, no solamente por la península arábiga, sino también por el norte de África y la parte occidental de Europa, donde hoy en día se ubican
España y Portugal. Es un imperio basado específicamente en temas religiosos y en sucesión de familias, ¿sí? Y creen en un solo Dios que se llama Alá, su libro sagrado es el Corán, ¿sí? Y actualmente se encuentran también en expansión por todo el mundo. O sea, su expansión no únicamente se limitó a la Edad Media, sino que todavía se encuentran en expansión. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Listo. No, señora. Bueno, No, señora. ahora voy a dejar de compartir acá y vamos a ver la siguiente presentación. Una ventana. No, cancelar. Compartir una pestaña. Deme un segundo, que es que por acá se me ha sabido bloquear. En listo. Ahora sí, una pestaña. No. Una ventana. Eso. Listo. ¿Lo estamos viendo? Sí, profe. Vale. Sí, señora. En esta nos vamos a demorar bien poquito. Básicamente les voy a explicar el segundo tema, que es el gran cisma. ¿Qué es un cisma? Es una ruptura. Cisma es cuando yo digo algo se rompe, algo se separa. Bueno, entonces vamos a hablar de la gran separación que tuvo el cristianismo hacia el año 1054 después de Jesucristo. ¿Por qué se da esa ruptura? Resulta que si ustedes recuerdan cuando el Imperio Romano de Occidente cae, una de las causas es que toca dividirlo entre el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. La parte occidental es la que cae. ¿Qué quiere decir? Que el cristianismo, aunque es la religión oficial de todo el Imperio Romano, tanto en la parte oriental como occidental, va a tener dos centros de poder. Uno es Roma, ¿sí? Que es por decir la iglesia clásica, el cristianismo clásico, y la otra parte va a quedar en Bizancio o Constantinopla, que es como la segunda capital de la iglesia en ese momento. Así transcurren varios siglos, aproximadamente unos 6 siglos, en que tanto la parte oriental como la parte occidental del cristianismo van a estar en confrontación. La parte occidental va a empezar a desarrollar la figura del papa o del papado, ¿sí? Mientras que la parte oriental va a empezar a decir, ¿están viendo en este momento la presentación? Sí, señora. Con el Listo. papá. Sí, señora. Mientras que ellos van a comenzar a decir como, no, nosotros no estamos de acuerdo con la figura del Papa ni vamos a estar de acuerdo con las figuras de las imágenes. Por ejemplo, la cruz, las estatuas de yeso de la Virgen, toda esta cuestión. Entonces van a empezar como en disputas de tipo ideológico en ese sentido. Y ahí es donde nosotros vamos a encontrar un momento que se me perdió. Acá, listo. Una de las principales causas de esa ruptura. La primera son las diferencias de comprensión filosófica, lo que ya les vengo diciendo. No se ponían de acuerdo los unos en los otros en unificar un criterio de la religión. A pesar de que existía la Biblia, de que existían los evangelios y todo eso, no había como una unificación de cómo hacerle llegar esas creencias a los fieles. La segunda es las diferencias en los usos del lenguaje y las costumbres. Mientras en el cristianismo de la iglesia occidental enseñaban a la gente o las misas, por llamarlo así, se hacían en latín y en griego. En la parte oriental no lo hacían con ese idioma, sino lo hacían más que todo como con dialectos persas. Entonces, pues no había una unificación como tal y eso a Occidente no le gustaba. Decíamos como que va, todo el mundo debería dar la misa en latín y en la parte oriental no se hacía de esa manera.
Tercero, habían rivalidades y divisiones políticas entre la parte del Imperio Romano de Oriente y lo que había quedado de Occidente. Y había una hostilidad abierta en la división de la doctrina. Entonces, en esta época, en la Europa occidental, la misa se daba de espaldas. Entonces, el sacerdote o el obispo, quien diera la misa, lo daba de espaldas a los creyentes y la daba absolutamente toda en latín. Y acordémonos que no toda la gente hablaba ese mismo idioma porque habían sido conquistados, ¿sí? A lo largo, no solamente en la antigüedad, sino también en la Edad Media, y no todos hablaban ese idioma, ¿sí? No eran como conocedores ni del latín ni del griego. Entonces, eso causaba una diferencia sustancial entre cómo se daba la misa en Occidente y cómo lo hacían los orientales, ya que a ellos sí les parecía supremamente importante que la gente entendiera cuál era el mensaje que estaba dando la palabra de Dios. Eso va a desembocar en una ruptura sin retroceso en el año 1054. Entonces, en ese momento se da la primera división que hay entre el cristianismo en la historia. Van a quedar dos cristianismos: el cristianismo católico, que se practica en la Europa occidental, y el cristianismo ortodoxo, que se va a practicar en la Europa y en la parte oriental del Imperio Romano. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, señora. No, señora. Bueno, ¿quiénes son los protagonistas? El Papa León IX en Occidente y el cardenal Humberto de Silva en Oriente, junto con un patriarca, por decirlo así, uno de los principales fundadores de la Iglesia Ortodoxa, que se va a llamar Miguel I. Una de las principales causas para la que se hiciera o se realizara esta ruptura es que Oriente no aceptaba la autoridad del Papa. Acordémonos que se supone que el Papa es el primer representante de Dios en la tierra. Entonces, por ejemplo, el Papa Francisco I en este momento es la máxima autoridad de la Iglesia Católica y a él se le atribuye, o sea, que fue elegido y toda esta cuestión, porque tiene unas características que lo hacen similares a San Pedro, que fue el primer Papa de la Iglesia Católica. Y, o sea, el más cercano a Jesús en su momento. Entonces, tiene esas características particulares. La Iglesia Ortodoxa o el cristianismo oriental dijo, eso no puede ser así. Simplemente Dios es Dios y no se le puede atribuir a un humano características de Dios como tal. Entonces, eso va a causar una ruptura importante y una de las causas de ese cisma en el año 1054. ¿Cuáles fueron las consecuencias? La excomunión de las iglesias latinas y ortodoxas. O sea, la iglesia de Roma excomulgó, le quitó la comunión a la parte oriental del cristianismo en ese momento, o sea, a la iglesia ortodoxa. Segundo, hubo un distanciamiento entre la cultura griega y la cultura latina, más se abre una brecha mucho más amplia. Y la tercera es que hubo mayor rivalidad política entre Occidente católico y el Occidente ortodoxo. De hecho, una de las causas como tal para que el Imperio Bizantino o el Imperio Romano de Oriente cayera sobre el año 1473 fue precisamente de tipo religioso. Entonces, ¿qué pasa? En la actualidad no es que el cristianismo ortodoxo haya muerto, por el contrario, todavía sigue practicándose, particularmente en partes de Rusia, lo que conocemos hoy en día como Rusia, de Turquía y de la parte occidental de Asia. En esas partes. En Colombia, en la actualidad, también hay cristianismo ortodoxo. Vuelvo y digo, por la tecnología, por la modernidad y demás, este tipo de creencias religiosas se han expandido por todo el mundo. Pero el cristianismo de tipo católico es el que sigue predominando, a diferencia del ortodoxo y de otro que va a surgir después, que eso es un tema que vamos a ver en tercer trimestre, que es la segunda división o el segundo cisma que va a tener el cristianismo, que es el cristianismo protestante o el surgimiento de las tesis filosóficas de un señor que se llama Martín Lutero y a partir de las cuales apenas cae la Edad Media,
van a empezar a surgir otro tipo de cristianismos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, señora. No, señora. Bueno, esto que ven acá en la pantalla es un cuadro descriptivo, que es lo que tienen que hacer en el segundo punto. Segundo o tercero, permítanme, yo miro una cosa acá. Ya miro, porque no estoy segura. En el segundo punto, ¿listo? Entonces, eso es un cuadro descriptivo. Prácticamente me describe 3 causas o 4 o 3 consecuencias de lo que fue el cisma de Oriente y de Occidente. Entonces ustedes van a hacer un cuadrito y van a colocar las causas y las consecuencias. Aquí prácticamente les estoy diciendo cómo es el punto. Ustedes de pronto me preguntan, profe, ¿será que yo me puedo basar de alguno que encuentre en internet? Sí, se puede basar, pero no me lo puede copiar tal cual. Sino van a ser, según la lectura, según la explicación y según lo que hay en la guía, usted va a hacer como ese cuadro descriptivo en el cuaderno, ¿vale? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? No, señora. No, señora. Listo. No, señora. Vale, No, entonces, señora. por último, les voy a mostrar acá un dibujo de qué es unidad del tiempo. Entonces, un momentico. Estas clases se nos hacen un poquitico más largas, pues por lo que, como les estoy diciendo, toca agrupar varios temas, pues para que ustedes no se vean afectados y vean lo principal que hay que saber, en este caso de las ciencias sociales de grado séptimo. Entonces, bueno, voy a abrir la imagen. Ay, ahora no abre. Ya. Ya. Ay, perdón. Listo. ¿Ustedes dónde están? Ya los vi. Encuentro de mí. Deja de hacer muecas, Juan David. Listo. Compartir. ¿La estamos viendo en este momento? Sí, Sí, señora. señora. Listo. Como su nombre lo indica, una línea del tiempo es una línea. Puede ir así, de manera horizontal, o si quieren hacerla de arriba abajo, no importa. También se puede hacer vertical. ¿Usted qué es lo que hace? Ubica unas fechas en orden cronológico. ¿Qué quiere decir orden cronológico? Que tienen un orden. Usted, por ejemplo, acá no puede colocar en la fecha número 1, 2019, en la fecha número 2, 2002, y luego en la fecha, acá en la número 3, 2050, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no están en orden. Las líneas del tiempo llevan un orden. Por ejemplo, si la fecha número 1 que yo les estoy pidiendo para las cruzadas es el año 1096, usted sabe que la primera fecha de la primera cruzada es la 1096. En la número 2 va a colocar a la segunda cruzada, que puede ser que, por ejemplo, haya sido en el año 1120. En la número 3 va a colocar la tercera cruzada, que puede haber sido en el año 1200. ¿Sí ven? O sea, van en orden las fechas. Entonces lo que usted va a hacer es primera cruzada, segunda cruzada, tercera cruzada, cuarta cruzada, quinta cruzada, así hasta la novena, porque son 9. Va a colocar en la parte de arriba la fecha en la cual ocurrió, ¿sí? Y abajo una pequeña explicación de qué sucedió en cada una de esas cruzadas. Pequeña, mínima, un resumen muy chiquitico. Y acá, en la parte de arriba,
se puede hacer un dibujo muy chiquito y muy representativo de esa fecha. ¿Sí entendieron cómo es la dinámica? Sí, Sí, señora. señora. Eso es una línea del tiempo. Entonces, eso es lo que hay que hacer en el tercer punto. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? No, señora. No, señora. Bueno, de todas maneras ya saben que si llegan a tener alguna duda, pregunta, inquietud, se comunican conmigo por medio del chat. La guía ya se las dejé desde el día lunes en el grupo de sus cursos para que por favor la descarguen y la comiencen a mirar y vayan haciendo los primeros puntos. Y nos variamos, como ya les dije, el próximo martes yo les envío la invitación a el aula virtual. Bueno. Sí, señora. Bueno, profe. Sí, señora. Listo. Muchísimas gracias, mis amores, por haber asistido. Cuando esté la grabación de la clase, yo la convierto a un link de YouTube y se las envío como he venido haciéndolo. Bueno, Bueno, profe. listo. Juiciosos, Bueno, que estén profe, muy bien. Chao. Gracias por la clase. Chao, profe. Chao, Bye. profesora. Bye. Señora.